Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de los que hubieran de mirar esta grabación, eh, hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio con la paz del Señor Jesucristo. Que su bendición sea con cada uno de ustedes. Para mí es un gozo el poder llegar una vez más, ¿verdad? A esta parte, bendigo a Dios, alabo a Dios por esta oportunidad que me da, ¿verdad? De vocear su palabra ante, no nomás para la congregación, sino para todos los que hubieran de escuchar esta grabación. Confiado en que ya nos hemos encomendado al Señor, quiero invitarlos a que escuchen la lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ir deteniéndonos, ¿verdad?, en los versículos. Y comienza la carta, ¿verdad?, diciendo el versículo primero: Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Y aquí nos detenemos en este versículo 2 para elaborar aquí un poco, ¿verdad? Un poco sobre lo que el apóstol nos dice aquí. La carta fue escrita a la iglesia de Tesalónica. Si nos fijamos y leemos los versículos o los capítulos del capítulo 3, vamos a encontrar, ¿verdad?, que hubo una razón por la cual el apóstol escribió su segunda carta. Y tal parece que la razón fue que hubo algunos hermanos en Tesalónica que se confundieron con la primera carta. Cuando el apóstol Pablo les habla de la venida del Señor, es posible que pues sacaron conclusiones, ¿verdad?, muy a lo pronto. Y la conclusión fue que algunos de ellos pues hasta dejaron de trabajar y andaban de curiosos, dice el capítulo 3. Y Pablo, por esa razón, escribe esta segunda carta. Pensaron que seguramente, bueno, que ya el Señor iba a venir. ¿Qué caso tenía de estar trabajando? Y dejaron de trabajar para andar de curiosos de casa en casa a ver en dónde conseguían pues el comer. Porque mire usted, adelantándonos hasta el capítulo 3, dice el verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros o imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre ustedes, o sea, entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, o sea, gratis, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, a ninguno de ustedes, no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un ejemplo, un dechado, para que nos imitéis. Porque aún estando con vosotros os decíamos esto, que si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Fíjese usted. Por eso entonces es la segunda carta, ¿verdad? Dije y vuelvo a repetir, Pablo fue motivado a escribirles otra vez. Y ya leíamos el verso 1 y el 2. Pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Y dice, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento.
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. 3 cosas, ¿se fija? Que tenemos aquí, y con la última son 4. ¿Y cuál es esa última? Las expresiones que encontramos aquí, como que el día del Señor esté cerca. Fíjense, ahora, al principio, el primer versículo encontramos, como dije las palabras, os rogamos, hermanos, cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Fíjese, porque así va a ser. Primero la aparición del Señor. Ese cielo que ahora nos cubre se va a abrir para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y luego, oiga, todos los que murieron siéndole fieles al Señor, ese día maravilloso, ese día terriblemente maravilloso, cuando el Señor aparezca, va a suceder la resurrección de los muertos en Cristo. Y luego los que estén o estemos en vida, junto con los que hayan de resucitar, vamos a ser transformados, a encontrar, a recibir, como lo dice en la primera carta, el versículo, en la primera carta, el capítulo 4, el versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estar con el Señor. ¿Cómo? En las nubes, suspendidos en las nubes. Algunos han pensado de esa manera. Y lo digo no por imaginación, porque ya hace años vino aquí, ¿verdad?, un ministro a visitarnos y estuvimos dialogando sobre ese punto. Y para él entendía que pues íbamos a estar suspendidos allá adelante. Le decía yo, no es así, sino que simplemente ya viéndonos reunidos con el Señor, ya no nos vamos a separar. Cuando eso acontezca, es allí donde se cumple, allí se efectúa las bodas, en la aparición del Señor. Porque ya decíamos, ¿verdad?, que cuando le preguntaron al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Les dijo el Señor, no pueden ayunar los que están de boda. ¿Cuál era la boda? La presencia corporal era la boda. Entonces, de esa manera sacamos en cuenta que la presencia corporal del Señor, cuando su iglesia, cuando los resucitados y los que estén en pie, ya en otros cuerpos, porque vamos a sufrir una transformación. Si está en carne, el cuerpo de carne va a dejar de ser carne para ser un cuerpo celestial, un cuerpo semejante a los ángeles. Y entonces, estando en ese estado, vamos a salir a encontrar, fíjese usted, a recibir al Señor en el aire, porque el Señor viene a este mundo como lo prometió. El Señor viene otra vez aquí. Y entonces nosotros vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar, y en donde nos juntemos con Él, allí se efectúa la boda. Y entonces nos venimos junto con Él. Mire lo que nos dice el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. El verso 13 dice, para que sean confortados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Se fija? Y esto concuerda, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Él a los que murieron en Jesús.
Entonces, la resurrección de los muertos en el Señor va a ser no 7 años, como lo decíamos también, lo hemos dicho muchas veces, no 7 años antes de su segunda venida, sino que en su segunda venida, la iglesia vamos a ser, ¿cómo dice? Arrebatados a recibir al Señor en el aire. Y he dicho yo, la palabra clave es recibirlo, porque Él viene a esta tierra como lo prometió, lo va a cumplir, a establecer un reino de paz, el milenio, la otra, ¿cómo se dice? Dispensación milenaria. Oiga, entonces, regresamos al capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses. Considerando entonces las instrucciones, ¿verdad?, del apóstol, que no os movéis, dice el verso 2, fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis. Y luego dice, ni por espíritu. Y cuando dice ni por espíritu, está refiriéndose ni por alguna manifestación del espíritu. Porque el Señor, oiga, la iglesia del principio y la iglesia verdadera, la iglesia que nosotros creemos en la manifestación del Señor, que el Señor se manifiesta, ¿verdad? A veces tomando al que Él quiere tomar y habla mensajes a la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para afirmarla, para instruirla. Pero aquí dice, que no os conturbéis fácilmente, no os conturbéis ni por espíritu, que no os movéis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, o sea, predicación. Y luego dice, ni por carta como nuestra, dice el apóstol. 3 cosas, ni por espíritu, que ya dije lo que quiere decir cuando dice ni por espíritu. Y luego la otra, ni por palabra, por predicación. Y la última dice, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Y aquí vamos a detenernos también. Cuando leemos estas escrituras, tenemos que traer a nuestra mente el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? Cuando esta carta se escribió, ya son siglos, ¿verdad?, los que han transcurrido. Y es importante que lo tengamos en mente, porque entonces, ahora sí podemos decir, como lo estamos diciendo, que la venida del Señor, entre más pasa, cada minuto, primeramente cada segundo, y luego cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año, nos estamos acercando más al cumplimiento de su promesa. Y luego, ¿por qué decimos eso? Por las cosas que están sucediendo, las cosas que están pasando. Oiga, ahorita estamos mirando. ¿Qué es lo que está pasando? Esta cosa que le han llamado la coronavirus. Un virus, una plaga. Que el Señor, si vamos allá al libro del Apocalipsis, encontramos, ¿verdad?, estas cosas. Pero miren, entonces por eso decimos que el día está cerca. Y luego, oiga, porque el Señor en el capítulo 24 de Mateo, hablando de las señales, porque también los discípulos le dijeron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cuando dice ¿cuándo serán estas cosas? Se refería hablando del templo, la destrucción del templo. Y luego, ¿qué señal habrá de tu venida? Y el Señor les dijo, y ahora nosotros debemos de fijarnos, habrá terremotos, habrá hambres, como lo ha habido, y lo habrá de seguir habiendo, ¿verdad?
que son señales de la venida del Señor. Dios no es, ¿verdad? Es amor. Dije yo, no tiene amor. Él es amor. Y luego, ahora, fíjese, ahora, entonces, por eso estamos diciendo de las señales. Ahora, esto que está pasando, ¿qué es? Pues una señal, ¿verdad? Una señal que el Señor está dando a la iglesia. A la iglesia, ¿para qué? Para que nos previnemos, para que ¿cómo se dice? Para que nos preparemos mejor. Y a los que ya habiendo obedecido una vez al Señor, se hayan ido por otro camino, oiga, ahorita es el tiempo para que se detenga y busque al Señor, regrese al Señor, enderece sus pasos. Y para que aquel que está escuchando que nunca ha hecho pacto con el Señor, haga pacto, se prepare, para cuando entonces se cumpla lo máximo, lo último, que va a ser la venida del Señor. No se espere hasta lo último, sino que ya es el tiempo de preparación. Ahora, siguiendo los versículos, entonces el versículo 2, ¿verdad? Termina diciendo como que el día del Señor esté cerca. Y ya elaboré un poquito sobre eso, porque eso fue escrito para aquellos, ¿verdad? Para aquellos. Y ahora nosotros, ahora sí podemos estar anunciando lo que estamos anunciando. Pero, porque mire, para aquellos les fue dicho, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? No vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4 dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y aquí hay algunas cosas que tenemos que marcar. Fíjese, aquí primeramente, aquí el apóstol personifica al hombre de pecado. Pero antes de esto, habla de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía no es otra cosa más que, oiga, creyendo en la verdad, cambiar de creer en la verdad y creer a las mentiras, a las fábulas que el apóstol Pedro refirió en su segunda carta. Mire, cuando vamos a la segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol? A la venida del Señor. Y lo dice claro, porque no hemos dado a conocer la potencia y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas. Y luego agrega, sino como habiendo nosotros con nuestros propios ojos visto su majestad. Y allí se refiere al día en cuanto el Señor lo sacó a Pedro, Jacobo y Juan. En el capítulo 17 de Mateo están estas palabras. El verso 9 dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Fíjese usted, era importantísimo
que obedecieran este mandamiento. Pedro, Jacobo y Juan, que fueron los discípulos que el Señor escogió para que anduvieran más cerca que los demás. Y se los llevó a un monte que después fue llamado el monte de la transfiguración, porque allí se transfiguró el Señor. Marcos es el que da razón que cuando sucedió esto, las vestiduras del Señor, oiga, resplandecieron. Como decir, el Señor les dio, como quien dice, quien se quita un sport coat o un sobre todo y vieron su gloria. Por eso dice acá el apóstol Pedro, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, dicen las últimas palabras del versículo 16. ¿Se fija? Entonces, el apóstol refiere, ¿verdad? Porque no hemos dado a conocer la potencia y la venida del Señor siguiendo fábulas. Y oiga, fábulas, ¿qué son fábulas? Cuentos. Y eso es, la Biblia, el Señor, en su amor, en su bondad, en su misericordia, usando los labios de aquellos vasos que Él escogió, oiga, nos hablan ahora más que a nadie, a nosotros, los que ahora estamos viviendo. ¿Para qué? Para que estemos preparados, que no creamos a todo viento de doctrina, que no creamos que creamos, nos mantengamos firmes en el Señor. Ahora, fíjese, Jeremías allá en el Antiguo Testamento dice, paraos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6:16. Ahí están estas palabras que estoy refiriendo. Ahora, eso es lo que debemos de hacer. He dicho en otras ocasiones que debemos de hacer también lo que los bereanos hicieron cuando Pablo fue a Berea. Los bereanos, oiga, dice el capítulo 17 del libro de los Hechos, que oían a Pablo con mucha atención cuando les hablaba la palabra, y ellos revisaban las escrituras a ver si esto que decía Pablo era la verdad. Oiga, dice, ya dije, Hechos, capítulo 17, dice que entonces los hermanos, dice el verso 10, entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Por eso les llamaban los bereanos, porque la ciudad se llamaba Berea, los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Y oiga, la Biblia no dice que Pablo se incomodó por lo que hacían aquellos bereanos, se gozó. ¿Por qué? Porque estaban interesados en las palabras. Yo me gusta que me pregunten, me gusta que me hagan preguntas, que hagan comentarios. ¿Por qué? Porque con eso, oiga, me estimula a seguir adelante, porque entiendo que están interesados. Y tenemos, yo les amonesto en esta ocasión, en esta parte meto esto, ¿verdad? Para decirles a ustedes que se interesen en las cosas de Dios. Es para el bien suyo, no es para el bien mío, es para el bien suyo. Yo me siento contento
cuando miro, ¿verdad? Una persona interesada en las cosas de Dios, que pregunta, entonces es que tiene interés. Pero vamos a seguir aquí. En la carta que tenemos allí, la segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Porque hay mucho material que sacarle a este capítulo 2. Ya dijimos al principio que Pablo fue motivado, el apóstol Pablo fue motivado a escribir esta segunda carta por la actitud que aquellos, ¿verdad?, hicieron. Que pues creyeron que demasiado, creyeron que el Señor ya venía y dejaron de trabajar y andaban de curiosos. Pero fue por eso que le dice, no vendrá sin que venga antes la apostasía. Ahora ya dijimos la apostasía, lo que es. La apostasía no es algo que tenemos que esperar a que suceda. La apostasía ya sucedió. Fíjese, estando todavía los apóstoles, Pablo escribiendo una carta a Timoteo, refiere a aquellos dos, Himeneo y Fileto. ¿Qué hacían estos dos? Pues andaban predicando, según ellos enseñando, que ya la resurrección del Señor era hecha. Pablo se dio cuenta y los delató. Les dijo a los demás, no tengan cuidado de estos dos, porque dice la escritura que perturbaban, ¿verdad?, a los hermanos, se quedaban pensativos. Pero fíjese, nosotros tenemos la palabra, dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual haces bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día salga y el lucero de la hasta que el día salga y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oiga, ahora en el libro de los Hechos, el capítulo 20, el apóstol Pablo dice el verso 17, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuáles ancianos? ¿Los viejitos? No. Los pastores, porque así se llamaban, se les llamaba a los pastores, ancianos y también obispos. Anciano, como anciano, tiene que tener, como anciano, el pastor ejerce el ancianato cuando da el consejo. Y es obispo porque sobrevé, es lo que significa la palabra obispo, alguien que tiene una visión por encima. El que es llamado de Dios al pastorado debe de tener esas dos facultades en él. Cuando son necesarias, oiga, estar como ahorita la congregación está esperando, ¿verdad?, el alimento, esperando ¿qué es esto que está pasando? Porque muchos no entienden esto. Ahorita mayormente hemos sabido de hermanos, ¿verdad?, que están siguiendo la enseñanza futurista y ahora esto que está sucediendo les sorprende. ¿Por qué? Porque la enseñanza futurista enseña que no va a suceder nada, que no va a acontecer nada mientras que la iglesia esté aquí. Y eso es mentira. Fíjese, cuando reunió el apóstol a aquellos ancianos, a aquellos pastores, nos vamos hasta el verso 29, Pablo advirtiéndoles a aquellos les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado.
¿Se fija? Ahora, regresando a la segunda de Tesalonicenses, entonces está diciendo de qué, de la apostasía, y luego dice, y luego personifica el apóstol el anticristo, lo pone como una persona, y la verdad es que el anticristo no es una persona, son todas las personas que se dejan guiar por lo que es contra, porque el significativo de la palabra anticristo es contra Cristo, es lo que significa la palabra anticristo. Y para convertirse en un anticristo, entonces contradice lo que dice el Señor. Entonces es un anticristo, ¿verdad? Y ya debemos, ya más adelante, vamos a enfocarnos en ese punto también, a hacerles ver con las escrituras que ese supuesto personaje no está para que venga. Ya hace tiempo, desde el tiempo de los apóstoles, ha estado ese espíritu haciendo contra la iglesia, haciendo a la iglesia. Aquí dice, no os engañe nadie, dice el versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya dijimos, aquí el apóstol lo personifica como el proverbista en el capítulo 8 personifica la sabiduría, la hace una persona, y no es una persona la sabiduría. Entonces el anticristo no es una persona, son muchas personas, y lo vamos a referir con la palabra, porque así dice la palabra. Para este tiempo, dijo Juan, ya se han levantado muchos anticristos, y era el tiempo en que todavía Juan estaba, que será en el tiempo en que vivimos. Y ahí está el cristianismo engañado por las enseñanzas futuristas, que les enseñan la enseñanza futurista, que mientras que la iglesia esté, no va a pasar nada. Y ahorita está sucediendo que hay hermanos que están confundidos. ¿Qué pasó? Pues ¿qué no nos dijeron que no iba a ser, que iba a ser un rapto, y que esto y que el otro? Ahora ya le han cambiado, le han puesto el arrebatamiento. Es término que usa la Biblia, pero las demás cosas son las mismas. Entonces, aquí nos vamos a quedar por esta ocasión, porque el tiempo, como dicen algunos, el tiempo nos ha pillado ya, el tiempo ha transcurrido. Les había dicho, tenemos muchas cosas que decir basados en este capítulo. Vamos a continuar en otra grabación, vamos a seguir tocando estas escrituras. Mi deseo es que el Señor nos bendiga a todos ustedes, que nos hayan de escuchar y de ver, porque ahora pues sí nos miran. Cuando estábamos en el radio pues nomás se oía la voz, pero ahora sí nos pueden mirar. Les invitamos para que estén atentos cuando vayamos a hacer la otra grabación. Por lo tanto, les invitamos, les seguimos invitando. Si tiene comentarios, si tiene preguntas, háganos los comentarios, las preguntas. Mándenos una carta si quiere a nuestra dirección postal, Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios les bendiga y hasta la próxima.